Yo tuve una entrevista con entonces el presidente Iberduero en el día del 23F sería del 82, 81, 27, o sea, el 23 de febrero del 81, casualmente a la misma hora que se da el golpe de Estado, yo tenía como miembro de Euskadi Cosquerra una entrevista con el presidente Iberduero para hablar del tema Lemoniz. Y entonces en esa entrevista, mientras por un lado llegaban las noticias del asalto del Parlamento, el presidente Iberduero me avanza que Iberduero considera que va a cerrar Lemoniz, aunque todavía no es oficial en ningún sitio. Entonces yo le digo, hombre, pues si me alegro mucho que habéis llegado a esa conclusión, lo que os pido es que lo hagáis democráticamente, es decir, que hagáis intervenir esas instituciones y el cierre sea como consecuencia de la intervención institucional. No. No vais a pasar por el Parlamento, no vais a hacer un referéndum, no vais a hacer una votación en algún sitio, no. Pero vais a dar un triunfo a ETA militar encantador. Quienes, como yo mismo, éramos partidarios de dar una salida al conflicto a través de la consulta, etc. Por otro lado, nos veíamos en la necesidad de decir que no se podía ceder a una amenaza que se traducía en sangre y asesinatos. De forma que nos encontramos con una contradicción enorme. Por un lado, teníamos que decir no se puede aceptar la vulneración de un derecho humano fundamental como es la vida y la dignidad de una persona y no se puede ceder ante ese tipo de chantaje, pero por otro lado pensábamos y sin embargo hay que dar una salida a esta situación, aunque no sea por esa causa. En este convulso periodo, los sabotajes contra la central nuclear y las oficinas de Iberduero se intensifican. El 17 de marzo de 1981, tras una llamada de ETA, aparece el cadáver de Mario Álvarez Peña. Muere mientras manipula un artefacto. Mario era hermano de David Álvarez Peña, fallecido 2 años antes en un enfrentamiento con la Guardia Civil en la propia central nuclear. En aquel año, si no recuerdo mal, se produjo un promedio de una muerte cada 2 días por atentado. Eso da una idea del dramatismo de la situación. Un año después, ETA atenta contra Ángel Pascual Mújica, ingeniero de la central y jefe del proyecto de Lemoniz. En el tiroteo, Pascual recibe varios balazos y su hijo sufre heridas leves. Esta es la última víctima mortal de ETA vinculada a Lemoniz. Cuando matan a Pascual, al señor Pascual, pues como digo, no muchos días antes había estado hablando con él, tratando de explicarle mi visión del asunto y de la situación. Y bueno, pues yo me sentí como que no había sido capaz de convencerle y que desgraciadamente pues, las cosas habían ido por ese camino. Iba a ser un director de obra, o de la central, no me acuerdo exactamente el puesto, pero el director de la central, y que, bueno, pues, que estaba, digamos, que tenía una cobertura política suficiente. Yo le dije lo que pensaba y lo que sabía. Le dije, mira, yo te digo lo que yo sé, lo que yo creo, y estás totalmente equivocado. Esto va a frenar y no a arrancar. Y aquí no hay cobertura, sino derrota. Y colocarse en el medio sin saberlo me parece ingenuo. En fin, yo entiendo que tú sospeches de mí. Es decir, que somos, bien, de acuerdo, yo te digo lo que sé porque es mi obligación, él me atendió, yo le expliqué, estuvimos hablando por la típica media hora, 1 hora, y yo me fui. No tuve éxitos, evidentemente, y claro, después cuando al poco tiempo lo matan, dices, joder, ¿qué tenía que haber hecho yo? Pues no sé, ¿podía haber hecho algo más? No lo sé, tampoco, en fin, pero como has participado en una cosa así, pues te queda siempre una sensación personal, pues, de que algo más siempre se podría haber hecho, probablemente. Las condiciones en que estamos viviendo en los últimos años nos han conducido a una situación familiar, personal y profesional insoportable. Nos ponemos a su disposición para que nos asigne a otros puestos de trabajo, puesto que es nuestro deseo seguir siendo útiles a la empresa. Al clima de inseguridad que viven los trabajadores se suma la incertidumbre laboral que vive toda la plantilla. Su futuro está en juego. En mayo de 1982, la empresa suspende provisionalmente los contratos de ejecución de la obra. Ese verano comienzan las movilizaciones y concentraciones en defensa de los puestos de trabajo.
Y todo eso hizo que, bueno, entre las cosas, que nadie quisiera trabajar allí y que ningún ingeniero quisiera ser el jefe de la obra, naturalmente, porque habían muerto los dos ingenieros. Entonces, claro, eso la empresa Iberdrola pues veía que evidentemente no se podía llevar adelante con una compañía de la Guardia Civil rodeando la central. Eso no era así, no era así. Y el gobierno, pues, claro, por no ceder al chantaje, que es una expresión que siempre se dice, pues no daba ninguna solución. Entonces yo creo que el gobierno socialista, que se benefició de esa ruptura política que hubo, porque entró sin compromisos con el gobierno anterior, pues dijo, bueno, no son necesarias, continuar su construcción resultará más caro, teniendo en cuenta lo tremendamente caras que son las centrales nucleares, mucho más caro que si las cerramos, entonces vamos a cerrarlas. Simplemente vamos a estudiar la modalidad del cierre, de acuerdo con los dueños, claro, naturalmente. A los dueños se les regala el dinero de mantenimiento y los dueños no tienen por qué oponerse. En fin, ese fue el arreglo, pues con un elemento económico, con un elemento energético y con un elemento político, evidentemente. Tras las elecciones de 1982, el gobierno socialista decreta la moratoria nuclear. Un año después se paralizan las obras, pero no es hasta el 3 de junio de 1994 cuando se decide aparcar definitivamente el proyecto de la central nuclear de Lemóniz. Y a mí me parece que fue un error político inmenso, que no sé de quién es, a mí me lo transmitió el entonces presidente de Iberdrola, pero me pareció un error inmenso que, habiendo asumido ya que no se podía sacar la central nuclear adelante, no se asumiera que eso era por presión de la gente y no por presión de ETA militar. Las manifestaciones, las movilizaciones, por muy multitudinarias que sean, no suelen conseguir normalmente parar un plan de ese tipo, y entonces pues yo creo que si no hubiese intervenido ETA, Lemóniz hubiese estado ahí presente como está Garoña o como están otras centrales. Tengo esa percepción. No, a nivel político, pues recuerdo la impotencia y la indignación de no poder sacar adelante lo que hubiera sido una propuesta que con un poder político completo, sin duda, habríamos sacado adelante, que fue el referéndum. El oportunismo y la responsabilidad de algunos partidos que, cuando ven que un referéndum es materialmente imposible, empiezan a invocar el referéndum como la fórmula mágica, aunque antes hubieran estado invocando la paralización mucho más que el referéndum. ¿Quieres hacer referéndum? Vamos a hacerlo todas partes de forma libre, que mientras no se siga construyendo la central nuclear para que luego digan, no, está hecho y ya me puedes venir a mí preguntar lo que quieras, ¿no? Paraliza la central, da información y que la gente decida. Hombre, toda Euskal Herria salió ganando, y sobre todo pues el movimiento antinuclear. Yo creo que después de la paralización de Lemóniz, pues no creo que a nadie se le ocurra aquí en Euskal Herria hacer otro intento parecido. Ganamos todos porque nos libramos de un problema que quizá hubiera dado un disgusto, o quizá no, pero en fin, si lo hubiera dado, no lo hubiéramos podido superar. Perdió Iberdrola relativamente, porque el coste de Iberdrola finalmente lo ha terminado recuperando por cara a los impuestos a los ciudadanos. Lo que hubo fue una irracionalidad económica que ha costado caro al país, porque un montón de dinero se ha tirado. Y el acuerdo fue que las centrales, las 5 centrales que se consideraban innecesarias o conflictivas o algo parecido, se congelaban. Lo que pasa es que el sector eléctrico no consentía estrictamente eso, que se congelaran y que se cerraran, no consentían en perder totalmente la inversión. El gobierno planteó que se congelaran, en el sentido de que se congelaran, quedaran detenidas, paradas, pero que seguirían siendo mantenidas como si o para que en un momento dado pudieran volver a ponerse en funcionamiento. De tal manera que no se abandonaban, no se dejaban oxidar, para entendernos, sino que exigían un mantenimiento. Y a eso se le dio un valor, se evaluó el coste, y es lo que desde entonces se nos introdujo en la tarifa eléctrica y la seguimos pagando todos en este país, en este estado. Las empresas eléctricas no han perdido, porque nos han cobrado, y fíjate si nos han cobrado bien, todos los años en el recibo de la luz ese porcentaje por los cuales se les ha regalado de la administración que lo pudieran hacer. No tiene patria ni objetivos en ese nivel, ellos han ganado pues, también, y ha ganado la sociedad en general porque no tenemos un peligro al lado de casa, ¿no? Según Iberdrola y según la comisión oficial, desmontar una central nuclear valía 1.000 millones de pesetas de la época. Según mi opinión, valía tanto como montarla. Bueno, hoy es el día en que llevamos 20 y tantos años pagando, a través de la factura de la luz, una cuota para hacer un fondo para poder pagar los desmantelamientos de las centrales nucleares. Cuestan tanto como montarlas.
Bueno, actualmente no hay moratoria. El mercado de producción de electricidad está liberalizado y cualquier empresa puede, siempre que cumpla con los requisitos y solicite los permisos debidos, puede montar, puede instalar una fábrica de electricidad, una central de producción de electricidad de cualquier tipo, ya sea eólica, ya sea de carbón, de gas o nuclear. El debate sobre la energía nuclear se mantiene abierto en todo el mundo. En los últimos años surgen voces a favor de retomar la construcción de centrales nucleares ante la escalada de los precios del petróleo y el calentamiento del planeta.